Pero tengo que preguntártelo por si alguien de los que nos ve, ¿no? Por si hay gente que no termina de entenderlo. ¿Qué son las emociones? A mí me gusta diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento, ¿no? Entre lo que es una emoción automática, inmediata, no controlada, en la que no podemos de alguna manera intervenir, y eso sería una emoción. Y después las emociones como derivadas de esto, que son como los sentimientos, ¿no? ¿Cómo es que pasa esto? Es decir, ¿qué influencia tienen las emociones en nuestra vida? Me hago también una pregunta que va pareja de esta, que es ¿cuándo no hay emociones? ¿No? Porque las emociones están siempre presentes. Las emociones son la manera en la que nosotros sentimos la realidad con la que convivimos. Nunca puedo percibir las emociones de los demás. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, yo solo puedo conocer lo mío, solo puedo conocer mis emociones. Desde la educación, ¿cómo lo podemos hacer en el aula? No tenemos que sanar nada, no tenemos que intervenir. Lo que sí podemos ayudar es a tomar conciencia, lo que sí podemos ayudar es a darle significado, ¿no? A esta altura, supongo que conoce, aunque sea de pasada, qué son las emociones. Es por ello por lo que en diversas disciplinas, como puede ser la psicología, el deporte, el marketing o la educación, entre otras, se están interesando en estas emociones y en cómo ayudan a la vida diaria. ¿Qué pensáis vosotras y vosotros? Hoy os voy a pedir algo. Imaginad que en cada aula, en cada interacción humana, cada puesto de trabajo se convierte en espacios donde se priorizan las emociones y además su cuidado. ¿Qué tal? ¿Lo habéis visualizado? ¿Está bien? Ahora os pido otra cosa. Pensar en personas cercanas. ¿Dónde han aprendido estas personas a gestionar emociones? Si es que lo hacen, claro. Emociones como puede ser la tristeza, la ira o incluso la alegría. Todas estas preguntas y todo esto que hablamos nos ayuda a ponernos en contexto porque, aunque seguramente ya lo habréis descubierto, nuestro invitado de hoy viene a hablarnos sobre algo que es totalmente imprescindible, que es educar en emociones. Él es Javier Medina, es maestro, es animador de tiempo libre, además es licenciado en psicopedagogía y experto en gestión emocional. En definitiva, una maravilla el tenerlo con nosotras hoy. Pero no me demoro más porque ahora será él quien nos cuente un poquito más. Solo os diré que su trabajo se centra en mejorar las relaciones y ayudar a las personas a vivir plenamente desde sus emociones. Y además, 2 de sus libros se llaman Sorbitos de amor y Latidos de emoción. Así que, bienvenido Javier, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Y antes de nada, cuéntanos cómo es que estás metido, ¿no?, de lleno en este mundo de las emociones. Pues primero agradeceros. Y las emociones nacieron en mi vida o aparecieron en mi vida precisamente porque tuve una época de... ya ejerciendo como docente, ya ejerciendo como psicopedagogo, pues muy dura de gestión emocional, en el que las herramientas que yo tenía en ese momento pues no me alcanzaban, ¿no? Fue un tránsito. Yo me encontré un día, yo estaba trabajando en esa época en una consultora de recursos humanos y una de las mañanas me encontré con un ataque de pánico en el armario de mi casa. Tengo como una especie de vestidor, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta que las herramientas que tenía hasta ese momento pues no funcionaban. Y un poco a partir de ahí fue donde hice una relectura de mi historia personal, de cómo había sido, por ejemplo, la gestión de la ira, la gestión del enfado en mi casa, personalmente. Y entonces, pues, reencaucé mi profesión. Yo estaba en aquel momento en la parte más formativa de recursos humanos y prácticamente me dediqué a esto, a lo que estoy a día de hoy, ¿no? Y ahora releo mucha mi historia de cómo fue prácticamente desde los 10, 12 años, ¿no? Y me doy cuenta ahora, al menos la historia que me quiero contar, ¿no?, también en esto, que claro, que yo he estado atendiendo esas emociones de una manera en las que culturalmente pues no se veía bien, ¿no? Y entonces ahí había un conflicto. Y desde ahí fue donde nació pues el proyecto de Handudi, en el que estoy, ¿no? En el que estás metido de lleno. De lleno. Bueno, de nuevo, gracias por estar hoy aquí y querer darnos, ¿no?, un poquito de tu sabiduría, que seguro que es mucho. Pero tengo que preguntártelo por si alguien de los que nos ve, ¿no?, que yo quiero pensar que no, pero bueno, por si acaso, por si hay gente que no termina de entenderlo. ¿Qué son las emociones?
en- quizás desde el entendimiento nos vaya a costar trabajo vivir las emociones, ¿no? Porque las emociones son precisamente una sensación. Y aquí a mí me gusta diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento, entre lo que es una emoción automática, inmediata, no controlada, en la que no podemos de alguna manera intervenir, y eso sería una emoción. Y después las emociones como derivadas de esto, que son como los sentimientos, ¿no? Yo puedo tener una emoción como es la de la rabia o la de la injusticia, ¿no? Y sentir con mucha fuerza y sentirme triste con eso, ¿no? Tan válidas una como la otra, pero proceden de procesos distintos. Y es muy habitual que las confundamos y por eso es muy habitual y a veces siempre mis pacientes también me preguntan a veces, ¿no? Bueno, ¿y tú siempre sabes distinguirlas? No, no siempre sé distinguirlas. Ojalá. Ojalá supiera distinguirlas porque de hecho hay que prestar mucha atención. Y una de las cosas que a mí me fue como muy transformadoras, ¿no? Que es el que yo no puedo atender una emoción mientras la estoy vivenciando. Es decir, yo estoy enfadado, yo no puedo procesar nada intelectual, ningún pensamiento con... O sea, me van a venir un montón de pensamientos con esa emoción, ¿no? Pero yo no puedo contemplarla hasta que ya no ha pasado. Claro, no podemos ser racionales, ¿no? Por así decirlo, en ese momento, decir, bueno, estoy enfadado y no me voy a enfadar. Eso, Claro, eso pasa cuando ya el enfado se alivia un poquito. claro. Es decir, de las cosas que yo recomiendo siempre, ¿no? Que es, una vez que aparezca una emoción o un sentimiento que está provocando emociones, fluye con él, permítete transitarlo y cuando haya pasado la experiencia de transitarlo, obsérvalo. Pero mientras no puedes observarlo, porque si no entonces estarías como en una dualidad que además genera mucha confusión y genera también mucho malestar porque no vas a ser capaz de observar las ideas que están detrás de esa emoción, no vas a ser capaz, entonces se te va a mezclar en exceso, ¿no? Que es lo que nos suele pasar. Que estoy enfadado y no quiero estar enfadado, ¿no? O estoy triste y no quiero estar triste, ¿no? Entonces no estoy viendo que lo que no quiero es estar así porque me duele algo. Entonces no puedes observarlo hasta que no ha pasado, ¿no? Entonces las emociones son automáticas, inmediatas, no controladas, ¿sí? Y cuando yo puedo controlarlo, ya pasa al ámbito de los sentimientos. Es una emoción, pero es distinto. Tiene como un matiz como muy reelaborado, ¿no? Esto es como me encuentro una serpiente y me da sorpresa, susto, ¿no? Porque tengo miedo a las serpientes y después me pego todo el día con miedo, ¿sí? El miedo es esta segunda parte, ¿no? No es la emoción de la sorpresa, del terror, del pánico que te entra al ver a serpiente. Ya lo otro es construido porque me podía haber pasado, porque hay una construcción personal, ¿no? Sí, ya con las ideas que ya nos van Eso viniendo es. y ya más sentados empezamos a reflexionar sobre eso, Claro, ¿no? claro, claro. Y las dos son emociones, igualmente, ¿no? Las dos tienen validez a nivel emocional. Con esto de las emociones, yo te voy a hacer una pregunta que creo que todavía genera mucha controversia, porque al final creo que viene más de un uso del lenguaje que de investigaciones como tal. Porque quizá los profesionales sí tenemos más claro esto, ¿no? ¿Hay emociones positivas y negativas? A ver, dependiendo de a qué autores nos refiramos, y tampoco voy a entrar hoy en eso, hay autores que la valoran como positiva o como negativa, ¿no? Pero a mí sí me gusta, para la educación emocional, poner un punto en valor, qué es positivo, qué es negativo. Es decir, porque positivo puede ser deseable, negativo puede ser no deseable. Positivo puede ser bueno y negativo puede ser malo. Si hacemos esa similitud, ¿vale? Vamos a sufrir mucho con las emociones, porque en el fondo, no hay emociones buenas y malas, no hay emociones que sean positivas, negativas. Cuando hablamos de positiva o negativa, o cuando al menos para mí hablan de positiva o negativa, un poco yo tiro de una visión de Rafael Vizquerra, ¿no? que sí propone que son emociones positivas son aquellas que suman y van a sumar energía, van a sumar una realidad nueva, son como esas que de alguna manera, por eso, que son positivas, están sumando, pero no tienen por qué ser buenas o malas. Y las negativas son las que restan, ¿sí? A mí, para evitar esta confusión, siempre me gusta añadir esto, ¿no? Es decir, hay emociones agradables y desagradables.
deseadas y no deseadas, porque ahí estamos sumando, y en este proceso de educación emocional que yo también busco en la sociedad y en mis pacientes y en todo lo que hago, estamos tomando conciencia de que hay un X emociones con las que yo me agarro porque son agradables, como puede ser la felicidad, la calma, la alegría, el amor, y a unas que no me gustan y que las rechazo. Por completo. Por completo, exactamente, ¿no? Como la ira, el enfado, la frustración, no sé, la ansiedad, el estrés, el asco, ¿no? Pero de manera global o de manera como mirándolas como funcionalidad, todas las emociones tienen una función específica y destinada a escucharse, a atenderse. Y desde ahí ninguna es positiva, ninguna es negativa. Claro, que son necesarias, ¿no? Realmente. Son, claro, cada emoción viene con un mensaje. Yo el símil que utilizo para los adolescentes, ¿no? Y para los niños es como las alarmas de incendio, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros podemos tener en casa muchas alarmas, una para incendios, otra para inundaciones, una para humos, ¿no? Las emociones son estas alarmas. Si yo apago la alarma de incendio, pero no apago el fuego, ¿vale? Me voy a quemar. Y eso es lo que nos pasa. Muy buen símil. Sí, Muy buen porque, símil. claro, porque además transmite el que yo no puedo controlar esa emoción, tengo que atenderla. Y si yo sé, y por eso hace falta este proceso de educación, hacia dónde me dirige esa alarma, esa emoción, yo puedo atenderlo. Es decir, si yo tengo tristeza, tengo dolor, tengo mucha agonía en un proceso vital, si yo sé que eso lo que me está deteniendo es que me pare y lo mire, voy a mirarlo y desde ahí sí voy a poder actuar. Pero si yo apago la agonía o el enfado, ¿no? Que es como así las que más me piden, ¿no? Controlar. Es que me gustaría controlar mi ira, ¿no? Es decir, ok, ¿qué hay detrás de tu ira? Porque si no lo miras, puedes controlarlo, puede ser el mayor zen del mundo, ¿no? Hacer mucha meditación, pero lo que te estaba generando la contradicción sigue estando ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, ni positivas ni negativas, todas son funcionales. Todas tienen una función, todas tienen un mensaje que transmitirnos. Muy importante, o sea, en casa apuntar todo el mundo, por favor, no hay emociones negativas como tal, son necesarias, son funcionales. Siguiendo en esta línea, Javier, una de las cosas que más genera controversia en este campo, quizás es la categorización que se hace, ¿no? Muchas veces ciertos autores o autoras exponen que la categorización es en base a primaria y secundaria, ¿no? Primaria entendiéndolas como las innatas, las que nacemos con ellas, y secundaria las que se aprenden. Pero claro, tampoco hay un consenso a día de hoy con cuáles son las emociones que están en cada categoría. Hay un poco de mezcla, ¿no? Con esto. En base a la educación en emociones, que además eres más que experto, ¿se hace alguna categorización diferente? A ver, si nos remitimos a estudiar las emociones, pues claro, aquí es donde aparece, pues a los psicólogos, a los psicopedagogos, a los estudiosos de esto, pues nos gusta mucho categorizar para comprenderlo. La categorización que a mí más me gusta para educar en las emociones es una que hace Rafael Vizquerra, que hizo en una edición que sacó a través de la Fundación Punset, que se llama El universo de las emociones. Él las categoriza o las organiza en función de galaxias, ¿no? Habla como de galaxias. Incluye esta categoría primarias, secundarias, pero no pone tanta atención en si son primarias, si son secundarias, sino en la interrelación que existen entre ellas y cómo unas afectan a otras y cómo el dinamismo emocional es múltiple. Y me detengo aquí lo de múltiple porque es importante. Es decir, es muy complicado categorizar una emoción cuando a lo mejor yo en un momento vital puedo nombrar 8, 9 o 10 emociones en un mismo instante. Es decir, yo puedo estar triste a la vez que alegre. Pongo, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿no? Estoy muy triste, tengo mucha pena, tengo mucho dolor de la ausencia. Pero sin embargo yo miro todo lo vivido con esta persona y siento amor, siento afecto, siento cariño y me puedo sentir incluso alegre, entusiasmado por todo eso que ha estado en mi vida. Es decir, aprender a nombrar todo este proceso complejo lo facilitan las herramientas que ponemos en marcha. A mí el universo de las emociones de Rafael me gusta porque permite de manera visual ubicar
las 350 y tantas, 56 emociones, y seguro que hay una arriba, otra abajo. Más o menos uno. Más o menos uno. Pero sí, como 350 y tantas emociones distintas, ¿sí? Y claro, yo cuando hablo con los pacientes, estoy trabajando, pues bueno, terapéuticamente también para aprender qué está pasando en su vida desde las emociones. Claro, no es lo mismo tristeza, que es como así como un cajón, como decir pena, como decir sufrimiento, como decir desilusión, que pertenecen al ámbito de la tristeza, ¿no? Es decir, de repente como cobra en nuestra cabeza significado distinto y cobra una acción por mi parte distinta. Claro, esto con niños pequeños evidentemente no se puede hacer. Y entonces ahí es donde yo utilizo pues, las categorizaciones para ir evolucionando poco a poco, pues en ir dándole aquello que le vaya sirviendo. Porque aunque no las categoricemos, las personas las vivenciamos de manera diferenciada. ¿Sí? Entonces, yo hay veces que con los adolescentes y con los menores de 10 años, muchas veces le pongo colores. Es decir, ¿cómo estás hoy? ¿No? O animales, ¿no? Tengo encima de la mesa trabajo, ¿no? O formas, ¿no? Geométricas, ¿no? Yo utilizo mucho el juego también, ¿no? Y utilizo mucho, por ejemplo, el Dixit, que es como cartas así Sí. como muy visuales, ¿no? Y entonces, les dejo elegir qué cartas, ¿no? Porque es un test proyectivo también, sirve como proyectar. Y entonces, trabajar con niños muy pequeños donde su vocabulario emocional, evidentemente, es básico, ¿no? Porque es lo que les toca. De repente te encuentras que tiene una complejidad muy grande, pero no le ponen nombre, sino simplemente dicen esta, ¿no? Te dicen esta carta. ¿Y por qué? No, porque hay un niño que está con un peluche. Ah, ¿y a ti? ¿Y cómo te hace sentir? Ay, pues como el niño que está abrazado a un peluche. No te hace falta ponerle el nombre, ya lo estás entendiendo. ¿Sí? Entonces, a veces nos obsesionamos los adultos en ponerles nombre, aunque yo lo defiendo mucho también en la terapia porque ayuda, ¿no? Porque vivimos en un mundo que está conceptualizado y hace falta conceptualizarlo. Entonces, categorización. Yo sí hay que elegir alguna, la de Rafael Vizquerra, ¿no? El universo de las emociones, porque a mí incluso yo tengo un póster en el despacho y me ayuda, levántate, mira, ponle nombre y vamos a ver qué dinámica hay, ¿no? Porque genera una interrelación. Después está de Ekman, ¿no? De Paul Ekman también, bueno, como el abanico, ¿no? de las emociones. Cualquiera es buena, ¿no? Yo, de hecho, ya te digo, incluso con el juego, ¿no? Podría ser una categorización Muy interesante. Además, el Dixit, que yo creo que hemos jugado mucho, por lo menos yo he jugado bastante ese juego. Sí. No había caído yo que pues, se podía usar para identificar emociones, fíjate. Sí, bueno, yo lo utilizo para muchas cosas, ¿eh? O sea, lo recomiendo para un montón, porque el significado de cada imagen se la damos nosotros. Totalmente cierto. Qué bien, bueno, espero que después de esta explicación no quede nadie por ahí que pueda decir que no sabe lo que son las emociones. Pero bueno, vamos a dar un pasito más, ¿no? En las emociones. Una vez conocemos lo que son, hay que tener claro que al final las emociones también influyen bastante en cómo interaccionamos nosotros, ¿no? Como bien has dicho, al final nuestras interacciones humanas van quizás de la mano, ¿no? De las emociones que sentimos en ese momento. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Es decir, ¿qué influencia tienen las emociones en nuestra vida? Claro. Sobre todo en las relaciones, ¿no? Interpersonales. Sí. Sí, aquí hay dos niveles, ¿no? Y a lo mejor por alguno está escuchando en inteligencias múltiples, ¿no? Que decir, una relación conmigo mismo hay emociones, la relación con los demás hay emociones, y como mi relación también con el medio, ¿no? Entonces, las emociones, yo me hago también una pregunta que va pareja de estas, que es, ¿cuándo no hay emociones? ¿No? Porque las emociones están siempre presentes. Las emociones son la manera en la que nosotros sentimos la realidad con la que convivimos e interaccionamos desde ahí. Además, incluso cerebralmente, ¿no? Todo el tránsito de información hacia arriba y hacia abajo, del cerebro hacia el cuerpo, del cuerpo hacia el cerebro, ¿no? Todo pasa absolutamente por el núcleo emocional del cerebro, ¿no? Es decir, no hay movimiento, ¿no? de una mano que no tenga una emoción. De hecho, de ahí, bueno, pues habrá el tema de la comunicación no verbal, porque todo acompaña una emoción. No es lo mismo mover la mano de una manera o de otra, no es lo mismo situarte en una silla de una manera o de otra. Hay un lenguaje que tú no eres consciente. Por tanto, las emociones están siempre en la interacción. De hecho, una de las herramientas en educación emocional que yo utilizo es que es a través de la interacción con otras personas donde podemos observar las emociones. Es decir,
cuando yo hablo contigo, cuando yo me interacciono contigo, cuando yo vivencio este momento contigo, hay emociones. Yo, por ejemplo, en este instante ahora estoy muy calmado, he estado muy, muy tenso, nervioso, ya estoy como muy calmado, con una situación agradable. Es decir, y puedo verla, y puedo experimentarla, y puedo sentirla, porque estoy en interacción contigo. Si yo no estuviera en interacción contigo, no las vería. Entonces, están siempre y no nos pueden dejar de afectar. Y muchas veces intentamos controlar, intentamos obviarlas, quitarlas a un lado, racionalizar en exceso y pensar que esas emociones no son válidas. Y entonces lo que nos perdemos es la oportunidad de escucharnos y de atenderlas. Entonces, cuando yo me junto con una persona que me cae mal y me genera emociones que para mí son desagradables, la manera de yo ver esas emociones es volverme a ver con esa persona, no evitarla, sino decir, ¿cómo voy a gestionar las emociones que siento contigo? Pues ve, vivencia y después en casa obsérvate y ve cómo queda, ¿no? Es muy importante porque al final es lo que comenta, o sea, necesitamos vivirlas para poder gestionarlas, que no apartarlas, ni obviarlas, ni hacer como si no estuvieran porque están. Entonces, en mayor medida afectan. Esto es la vida personal. ¿Y en la educación? Y en la educación, evidentemente, hay un principio. Un cerebro que no está emocionado no aprende. ¿Sí? Es decir, Apuntado. aprendemos, igual que aprendemos por traumas, que también hay veces que se aprende por esto de la letra con sangre entra, ¿no? Y que algunos hemos vivenciado. A base de palos. A base de palos y riñéndole, claro. Evidentemente, si tú quieres que tu hijo o tu hija aprenda a recoger el cuarto, échale una bronca, o sea, castígalo si quieres o castígala. Y no se le va a olvidar en la vida, lo va a aprender desde luego, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de aprender. Es decir, si tú consigues emocionar a alguien, generar una emoción de cariño, de afecto tan grande que le supere lo que es capaz de sentir en ese momento, que le rompa el esquema, el cerebro va a estar pendiente de eso porque está emocionado. Por tanto, por eso la motivación y las emociones son tan importantes en el ámbito educativo. Es decir, cada vez que yo cuando escucho, por ejemplo, matemáticas, me ilusiono. Mira que yo soy de ciencias puras, ¿vale? Yo tengo mi época de físico en algún momento de mi época de estudio, pero cada vez pero escucho inglés, ¿sabes? Y es como de, ¡buah! Me agobio, ¿sabes? Es como... Entonces, esas emociones limitan mi capacidad de seguir aprendiendo o posibilitan mi capacidad de seguir aprendiendo. Y después lo que hagamos con ellas, ya después adelante. O sea, hay gente que de repente siente miedo y eso le lanza hacia adelante. Ok, pero eso ya es como una fase posterior, ¿no? Pero en la educación tenemos que tener en cuenta que todas las emociones están siempre en un proceso y que no hay proceso educativo que no genere una emoción. Ya sea de las agradables, de las desagradables, de las que suman, de las que restan o de las que... Y esto hay que atenderlo. Y los docentes, por un lado, los padres y las madres por otro, incluso los ámbitos sociales, tenemos que tenerlo en cuenta. En el que siempre, siempre, siempre hay un cerebro detrás que está emocionado cuando hay un aprendizaje. Y entonces generemos un aprendizaje. ¿Qué emoción quieres generar? Y desde ahí te muevas. Es decir, yo quiero generar empatía, pues muévete desde ahí. Y desde ahí vas a llegar a que se aprenda eso, ¿no? De alguna manera. Yo lo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, en terapia. Porque si no, mis pacientes no aprenden. ¿No? Si fuera desagradable la terapia, imagínate, ¿no? Ya lo que nos faltaba. Claro. Metiéndonos de lleno en el mundo de la emoción en la educación, surge una pregunta, un interrogante que seguro que muchas personas que nos ven pueden tener porque son profesionales de la educación, ¿no? Y es cómo pueden o cómo podemos, ¿no?, los educadores utilizar lo que has comentado, la imaginación y el juego para fomentar ese desarrollo emocional dentro del aula. Mira, primero hay un peligro, ¿vale? Que es convertir en asignatura esto, ¿vale? Entonces, es muy importante esto que he dicho al principio también, ¿no? De las emociones se aprenden gestionándolas y por tanto hay que generar emociones. Entonces, en el aula hay muchas situaciones o hay herramientas, momentos en los que podemos, de alguna manera, provocar emociones en el alumnado, incluso nosotros participar de esa vivencia, ¿no?, emocional, y desde ahí entonces acompañar.
Esto es muy importante, es decir, no podemos conceptualizar esa gestión, no podemos pasarlo a llevarlo a la racionalización, a aprender un método, porque en el fondo, cada persona es un método, cada persona es un universo y cada sistema, incluso en el que crecen los chavales, ¿no? Y nosotros hemos crecido, pues somos un universo. Claro, Entonces, que hay que tener cuidado un poco en dar unos apuntes de cómo gestionar, porque al final cada persona gestiona de una forma, ¿no? Que esto no lo podemos hacer como si fuera matemática. Esto no es X más Y igual a. eso es. Para mí puede servir, por ejemplo, el gritar como desfogue de la rabia, y para otro puede servir pintar, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, que sería como la segunda herramienta, estar muy atentos, conocer mucho también la dinámica del aula, del alumnado, y desde ahí ver qué herramientas son las que ya están poniendo en marcha entre ellos, ¿no? Es decir, un poco. Y después trabajar, por ejemplo, con pequeños grupos, en parejas, pues otra herramienta, ¿no? En el que a lo mejor, bueno, pues vivencien. El teatro también ayuda mucho como herramienta. ¿Por qué? Porque nos ubica en un personaje, nos ubica en una expresión emocional ficticia, pero de alguna manera como que le da la oportunidad a nuestro cerebro de tener esa vivencia que si de otra manera si no, no tendría. Entonces el teatro emocional, ¿no? El teatro así como muy que tenga mucha carga emocional puede ayudar, ¿no? Hacer pequeñas interpretaciones, improvisaciones, ¿no? Pues esto puede ayudar mucho. El dibujo es una expresión emocional, es decir, ¿cómo trabajarlo? Trabajamos un concepto, una ira, o sea, la ira, el enfado, tal, y plasmarlo desde ahí. Y eso sería un poco como visualizar que cada uno después tome conciencia de qué emociones, ¿no? Hacer una pequeña jugada, a ser psicólogos, ¿no? Como niños pequeños, ¿no? ¿Y tú qué ves aquí? ¿Tú qué estás viendo, no? Desde la libertad y la inocencia, que eso sí es muy, muy importante, no desde el que yo sé, sino del que no sé, y todo está bien, ¿no? En emociones todo está bien si está vivenciado desde lo emocional. Entonces, transversalizarlo, todas las asignaturas nos permiten tener un espacio para las emociones. Por eso la nueva ley también la incluye, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no nos han enseñado a qué dinámicas poner en marcha, ¿no? El juego, el dibujo, la expresión, todo eso facilita, ¿no? Todo lo que sea sacar hacia afuera, todo lo que sea expresar una emoción, va a ayudar a gestionar las emociones. Claro, es muy importante además que todo ese profesorado, ¿no? que va detrás esté formado, porque como has comentado antes, a nosotros no nos enseñan ni gestión emocional ni expresión emocional. Entonces, si no nos formamos en esto, tampoco vamos a poder ayudar, ¿no? A las nuevas generaciones que vienen con esto. ¿Qué estrategias crees que se pueden implementar para abordar el impacto de una palabra que lo estuvimos hablando? A mí me generó un poco de impacto también, ¿no? Valga la redundancia, que es el trauma en el proceso educativo. Sí, mira, hay como tres niveles, ¿vale? Yo creo que esto aquí hay una que es como a nivel de cuerpo, otra que a nivel de cabeza, otra a nivel de comportamiento. Son los tres niveles de la gestión emocional. Cuando trabajamos a nivel de cuerpo, es esas sensaciones fisiológicas que sentimos cuando aparece, incluso antes de saberlo, qué emoción es, pero sí aparece. Entonces, trabajar esto también es importante. Es decir, si yo siento una incomodidad en mi estómago, en la barriga, o una falta de aire, o de repente se me tensa el cuello, ¿no? Poder ayudar, que eso se hace mucho a través del mindfulness, a través de la meditación, bueno, pues prestar atención al cuerpo, ¿no? Cómo es mi respiración, cómo es. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces es donde está escondido la situación, ¿no? Que traumática a veces en nuestra vida, ante una situación, se esconde en el cuerpo y es donde no queremos verla. Después ya llegará el momento de trabajarlo desde la parte de las ideas, ¿no? De esto para mí, ¿qué es? Y a lo mejor alguien puede sentir una emoción de falta de aire y alguien es angustia, para otro es tristeza. Ok, eso está bien, no hay una única asignación. Y después muy importante, ¿qué hago con ello? La interacción, son estos tres niveles, ¿no? Cómo me comporto conmigo mismo primero y después con los demás, ¿no? Son estos tres niveles y como estas dos etapas, ¿no? Estos tres niveles, cuerpo, cabeza, ¿no? Y actuación, y después conmigo y hacia los demás, y de los demás hacia mí, ¿no? Que son como el ida y la vuelta, ¿no? Trabajar sobre eso evita que una situación educativa que está siendo desagradable genere un trauma. Esto del trauma, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la educación genera trauma en el sentido de que marcan un antes y un después, en el sentido en el que hay una emoción muy fuerte que da interpretación a todo lo que es tu proceso educativo. Entonces, poniendo atención, evitamos que
que haya como situaciones muy desagradables que pueden ser limitantes en el aprendizaje, por esto que he dicho antes, ¿no? Porque si no, un cerebro que no está emocionado no aprende. Pero el trauma no se asocia solo a esa parte negativa, por así decirlo. O sea, trauma puede ser un profesor o profesora magnífico que me marcó, ¿no? Y ahora, a día de hoy, adoro completamente la filosofía, por ejemplo. Claro, es decir, sí, porque a veces como el trauma viene como de la parte de la salud, ¿no? Pero en el ámbito educativo, el trauma es algo que me ha marcado, ¿no? El trauma es algo que ha sentado un antes y un después, que ha determinado un momento importante para mi vida, ¿no? Y que de alguna manera hace una marca a nivel cerebral, ¿no? Es un antes y un después. Sí, por eso lo de trauma, pero bueno, podría ser algo significativo, algo con fuerza, algo con impactante, algo que desde lo que yo construyo. Qué bien. Una vez tenemos esto medio claro, ¿cómo podemos aprender a reconocer, ¿no?, esas emociones que has dicho dentro del aula y a comprender cuáles son nuestras emociones y cuáles son las de los demás? Sí. Complicado. Sí, es difícil porque confundimos, hay un plano, ¿no? Hay un plano y aquí lo mismo pongo un plan filosófico, ¿no? Pero hay un plano que es importante, ¿no? Nunca puedo percibir las emociones de los demás, ¿sí? ¿Ok? Es decir, yo solo puedo conocer lo mío, solo puedo conocer mis emociones. Como mucho, puedo sentir lo que a mí me hace sentir la emoción que yo estoy vivenciando de la otra persona. Es decir, cuando alguien se enfada y yo estoy vivenciando, estoy siendo testigo, ¿no?, de ese enfado, resulta que yo a lo mejor con ese enfado yo me siento frustrada porque no sé qué hacer, ¿sí? Y entonces el enfado de la otra persona de repente ya no tiene sentido, es mi frustración, ¿sí? Y a lo mejor desde mi frustración puedo devolverte a tu enfado otra carga, ¿no? Y tú ahora, con tu enfado y lo que tú estás percibiendo en mi frustración, lo mismo sientes desesperanza. Y entonces esto es el bucle. Entonces, yo solo puedo observar lo que me pasa a mí, ¿ok? Y entonces, desde ahí que eso, y aquí esto hay que creérselo, porque tiene mucho detrás, ¿no? Pero bueno, partiendo de ese principio, lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia, significar o resignificar cuáles son mis vivencias. Entonces, una vez que esto que te decía un poco al principio, ¿no? Es decir, una vez que yo vivo una situación que me está generando emociones, yo la transito, voy a transitarla, ¿ok? Y después me dedico un tiempo, me reúno conmigo mismo, conmigo misma, y desde ahí le pongo significado. Esto que he vivido ha sido esto, y desde ahí voy dándole significado. Y con la otra persona pregunto. Es decir, pongo interés, pongo curiosidad. Claro, que además justo estaba yo pensando, de aquí vienen los malentendidos, ¿no? De que yo interpreto tu emoción de una forma que a mí me hace sentir X, y entonces yo te devuelvo eso y tú dices, pero es que no me estás entendiendo. Claro. Y de hecho es verdad que no te está entendiendo porque no te puede entender desde lo racional. Sí, porque la vivencia emocional es muy personal. Sí, y a lo mejor incluso que la persona sea muy consciente, está muy trabajada y aprenda a ponerle el nombre y te dice, no, mira, yo es que estoy frustrada en este momento. El concepto de frustración que te está diciendo, tú lo analizas desde tu concepto de frustración. Claro, en base a tu contexto, antecedentes. Eso, entonces, ser consciente de esto es muy liberador en esto de gestión emocional, ¿no? Y este es el 80 o 90% del trabajo terapéutico a veces que yo hago en el despacho, ¿no? Es decir, en el que poderte liberar de ese contexto, poderte liberar de todo eso, para que, oye, hay una emoción, esto vamos a recontextualizarlo y a lo mejor una situación que te generó una emoción ahora es otra, o tú le pusiste un significado y ahora le pones otro, y con la interacción con la otra persona pregunta mucho, es decir, ¿tú qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿No? Y desde ahí poder estar cerca. No puedes entender, pero sí puedes estar cerca de lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y puedes acompañar su vivencia, ¿sí? Y ahora cómo se sienta esa persona con tu acompañamiento ya es otra historia, ¿no? Y ahí es donde entra un poco por eso, las confusiones, las discusiones, vale, ok, pero vivámoslo también. Eso no está mal, ¿no? A veces pretendemos evitar eso. Entonces, ¿no? Vive eso. Y después te reúnes contigo mismo y analízalo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido con esto? Claro, esa introspección, ¿no? Que es muy importante el decir, bueno, también hay que mirar para adentro. Claro. Sobre todo porque solo puedo mirar para adentro. Sí, y aquí es complicado. Es complicado, ¿eh? Pero no voy a entrar mucho, pero o sea, solo puedo tener información de mi cuerpo. Del cuerpo de la otra persona me lo tiene que decir la otra persona, ¿no? Y yo no puedo sentirla del todo, ¿no? Y de lo que hay en su cabeza solo puedo sentir lo que me dice, una parte de lo que me dice,
¿no? Entonces, qué maravilla. Yo creo que nos está abriendo los ojos a muchas personas, ¿eh? Que decíamos, y yo hablo por mí, yo entiendo de emociones. Nada, todo mentira. Bueno, en resumidas cuentas, ya sabemos reconocerlas, tenemos también un poquito, ¿no?, de cómo gestionarlas quizás. Pero ¿y su nombre? Porque hemos hablado de positivas, negativas, hemos comentado pues que no existen, ¿no?, esas negativas, pero cuando estamos pasando pues por una mala situación, un mal momento, algo desagradable, ¿por qué debemos centrarnos en las emociones? ¿Por qué pues, le tenemos que poner ese nombre? Sí, a ver, cuando al menos podemos hablar de centrarnos en emociones, es atenderlas. Es decir, yo estoy pasando una época, pongamos una ruptura, una separación, y entonces está siendo muy dolorosa, estoy sufriendo mucho con esa situación. Si yo me detengo a atenderla, significa que mi cabeza, toda mi máquina pensante, ¿no?, está puesta ahí, ¿no? Entonces, el corazón ya sabe lo que siente, ¿sí? El corazón, las emociones, el sistema emocional ya lo saben, no necesita ponerle nombre. Esto que hablábamos con los niños pequeños. No necesitan, van a fluir, vamos a fluir. Pero la mente adulta, evidentemente, necesita resignificar eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo siento una desconexión entre lo que yo estoy entendiendo que me está pasando y lo que me está pasando. Entonces, ese poner nombre, que en muchas de las ocasiones necesitamos el apoyo de otra persona, si es terapéuticamente con un profesional, pero si no con alguien que sea muy consciente, o incluso te agarras en el universo de las emociones y empiezas a nombrarlas hasta que tú digas, esta. Porque además que eso es lo que me pasa en consultando. Esta, de repente, me pasa mucho con la zozobra, ¿no? Que es como la tristeza, ¿no? Y llevo un montón de tiempo con tristeza, no sé qué, mírala, ¿no? Venga, y dice, zozobra. Dice, pero ¿cuándo tú has escuchado la zozobra en tu vida, ¿no? Es decir, cuando es un término se utiliza mucho con los barcos, ¿no? Es decir, no, pero de repente lo hemos entendido y es como un darte cuenta. El darte cuenta es, conectas todo lo que tú estabas entendiendo con todo lo que te está pasando. Y ahí hay sincronía. Esa sincronía es la que buscamos en gestión emocional. Que no haya una desincronía entre lo que yo me estoy montando en mi cabeza y lo que yo estoy vivenciando, porque eso genera ese sufrimiento, ¿no? Eso es la gestión emocional. Conectar cabeza y corazón, ¿no? De hecho, el logo mío de Handudi es exactamente eso, ¿no? Esa conexión. Comprender eso, ya tienes el 100% de gestión de la emoción y ya a partir de ahí ya puedes... en el momento que tú encuentres sincronía, vas a encontrar paz, calma, aunque estés agobiada, pero hay sincronía. Qué fuerte. Con lo de ponerme... Claro, es que lo cuentas así, Javier, y esto parece como el que va a comprar pan, quiero decir. Que esto es complejo, ¿eh? Esto es complejo. No nos creamos que esto es aquí alegría y jolgorio, que realmente es complejo. Pero, claro, ¿cómo podemos ampliar nuestro vocabulario emocional? Aparte de, ya tenemos el truco de tener, ¿no?, el universo y ir viendo, oye, y vamos probando, esto es ir probando y lo encontramos. Pero ¿hay algún truquillo más, algo que nos puedas comentar, ¿no?, para ampliar nuestro vocabulario emocional? Sí. Vivir emociones con testigos. Sí, es decir, que le pongan otras personas nombre a lo que están viendo en ti. Sí, aprendemos mucho aprendemos por imitación, realmente, ¿no? Entonces, cuando alguien te mira y te ve y te dice, ¿qué te pasa que estás enfadado? Y tú dices, no, yo no estoy enfadado, ¿no? Entonces la persona, bueno, pues si no es enfado, entonces, pues te veo irascible. No, irascible no es, ¿no? Es como las otras personas las van poniendo nombre, ¿no? En esa interacción con la otra persona, tú vas poco a poco acotando en el tener que explicar, en el tener que ir acercándote. Entonces, en esa interacción con las otras personas, este truco yo lo pongo en mi vida diaria, ¿eh? Yo a veces parece que soy como muy zen en esto de gestión de emociones. Yo soy un puro volcán, ¿no? Tengo muchos problemas con la rabia y con la ira, ¿no? Y entonces es como, de repente tienes esa agresividad pasiva, ¿no? Y de repente te lo dicen, ¿no? Y entonces tú, claro, no estoy enfadado contigo, pero vengo del coche, vengo conduciendo y es que he tenido, ostras, sí estoy enfadado, sigo estando Y ahí enfadado. te conectas. Y ahí conectas, entonces le has puesto el nombre. ¿Por qué? No porque se lo hayas puesto tú, sino porque te lo ha puesto otra persona. Qué bonito. Cuando muchas veces la tendencia que hacemos con las emociones es a escondernos en el cuarto, a no externalizarlas, no mostrarlas, cuando en esa interacción, en esa incomprensión que encuentro en el otro, busco mi comprensión, mi autocomprensión, ¿no? Entonces, por favor, salgamos a las calles a expresarnos emocionalmente y que la gente nos diga cómo estamos y desde ahí encuéntrate, ¿no? Qué fuerte.
Qué fuerte, pero porque es muy curioso el hecho, ¿no? De que siempre desde gestión emocional y desde la expresión emocional se habla pues de eso. Tienes que expresarlo, pero nadie te explica quizá esa parte de tienes que interaccionar para que te digan esto y tú decir no, o decir bueno, o sí. O sí. Y ya empezar, ¿no? Ese proceso Eso de es. conexión y de mirar para adentro. Una de las cosas que además comentaba es lo de hacer oídos sordos, ¿no? Yo me siento, pero me encierro en el cuarto y me pongo la tele, además ahora sobre todo los más jóvenes, ¿no? La etapa infanto-juvenil, pues cojo el móvil, me pongo YouTube, cualquier cosa, ¿no? Menos centrarnos en eso. Como profesionales en el ámbito educativo y en general como personas, ¿cómo podemos detectar quizás pues, que esa persona en esa etapa complicada, ¿no? También la etapa adolescente está ahí, está ignorando sus emociones? Sobre todo porque cuando le reflejas una emoción te dice que no. O sea, cuando en la evitación de este sistema emocional, ¿no? La confrontación genera disonancia cognitiva, ¿no? Se genera choque, ¿no? Y entonces ahí es como... a mí me pasa, te voy a contar una cosa que me pasa con mi hija de 13 años, ¿no? Que creo que puede mostrar mucho este ejemplo. De repente está en el móvil, está en su habitación y tal, tiene el cuarto evidentemente totalmente desordenado, la ropa por medio. Entonces yo llego, hija, mira, ¿puedes ordenar, por favor, que lleva estos 2 días sin ordenarse? Ahora lo hago, está mirando al móvil, ¿no? Ahora lo hago. Digo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadada conmigo por algo? ¡Yo no estoy enfadada! Ok, vale, no es conmigo posiblemente, ¿vale? Ok, esto a veces tengo que retrotraerme porque te metes, ¿no? Y entras muy rápido, pero ya está, ya se ha dado cuenta, en la interacción contigo, ella ya se ha dado cuenta, o ya te has dado cuenta como educador, ¿no? De que algo pasa, de que algo hay que atender. Pero en ese momento no es el momento de atenderlo. Y eso es muy importante, es decir, en un brote emocional, en un ciclo emocional, no es el momento, igual que cuando como persona tú mismo sufres un ciclón emocional, ese no es el momento de atenderlo, que lo decía al principio, ¿no? Con el resto de personas tampoco, o sea, no te metas en un ciclón emocional. Es después cuando tú notes que hay calma, cuando puedes prestar atención a qué ha sucedido. Y desde ahí entonces, darle herramientas. Oye, pues la próxima vez que estés enfadada, respira o dímelo y lo compartimos, cuéntame qué te ha pasado, y le das las herramientas que puede hacer, ¿no? Pero en la confrontación es la manera más fácil de saber que eso, hay alguna emoción ahí que hay que atender. Y las emociones que hay que atender son las extremas, todas y cada una de ellas. Y todas son extremas. Si cuando mi hija se levanta por la mañana no me ha dicho nada y me ha dado un abrazo, es como, aquí pasa algo. ¿Sí? Porque como que no tocaba, o sea, es muy extrema para el momento que es, ¿no? Entonces ahí atendámoslo. Es decir, en el fondo siempre estamos observando emociones. Lo que pasa es que somos los adultos también a veces los que no prestamos atención. Claro, además, sobre todo quizá con esa población, ¿no? Infanto-juvenil un poquito más complicada por la etapa al final que hemos pasado todos, muchas veces como nos da miedo, ¿no? ¿Y si me dice que está triste y yo no sé ayudarla, Claro. por ejemplo? Entonces muchas veces quizá puede ser por eso por lo que, bueno, pues ya está, ahora cuando se le pase, ¿no? Y es justo lo contrario, o sea, vamos a dejar que se le pase o vamos a dejar ese tiempo prudencial para no tratarlo en ese pico emocional que tiene, pero no podemos hacer oídos sordos, ¿no? Como decíamos antes. Ahora viene segundo gran interrogante. Desde la educación, ¿cómo lo podemos hacer en el aula? Porque claro, al final entendemos que como profesionales de la educación tampoco podemos meternos, ¿no? Quizá en exceso con nuestro alumnado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, yo creo que es importante esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, los educadores y las educadoras formales, de educación formal, pero me meto también en el ámbito no formal, asociaciones y tal, no somos terapeutas. Sí, entonces esto es importante. No tenemos que sanar nada, no tenemos que intervenir. Entonces lo que sí podemos hacer es mostrar. Lo que sí podemos ayudar es a tomar conciencia. Lo que sí podemos ayudar es a darle significado, ¿no? En esas 3 como etapas, ¿no? En el cuerpo podemos ayudar a pararnos, a que se paren y decir, ¿cómo está tu cuerpo? Es decir, tu cuerpo, ¿tú cómo estás ahora, no? O a veces es, ¿qué estás haciendo con las manos? ¿No? Es decir, a veces que estás así, ¿no? A mí no me pasa nada, Es decir, ¿qué estás haciendo con las manos? No, pues estoy moviéndolas. Sí, observa, ¿qué significa para ti mover las manos de esta manera? Ah, ya está. O sea, poner el acento
para que el chico o la chica de alguna manera ya sepa qué tiene que atender con las herramientas que tiene. ¿Sí? Eso un poco tomar conciencia. La otra que puede ser, o la otra herramienta que también te puede ayudar en el ámbito educativo, es a dar nombres, o sea, esto de dar nombres, ¿no? Esto de significar, es decir, teniendo claro que cada una de las emociones tiene una función específica, detenerlos a explicarla, es contarla, a narrarla. Hay cuentos que narran para los más pequeños de las funciones que tiene cada una de las emociones, o se puede explicar dependiendo de la edad, ¿no? Es decir, es muy importante formarse como docente en el que incluso desde lengua se puede trabajar el tema del vocabulario, desde educación física se puede trabajar lo del cuerpo, la conciencia del cuerpo, desde las matemáticas se puede trabajar también el número de veces que de alguna manera se repite una emoción. O sea, está integrado, pero hay que conocer esto, ¿no? Es decir, porque yo no sé las veces que nos han dicho que la tristeza es una emoción que significa párate, detente, aprende a vivir sin eso que has perdido. ¿Sabes? Es decir, para mí fue revelador en mi vida, ¿no? Es decir, has perdido tu ideal de lo que era tu trabajo, ¿sí? Y entonces estás ahí que estás luchando contra ese ideal y eso lo has perdido en un proceso de duelo. Date cuenta que estás en duelo y que tienes que aprender a vivir sin eso a partir de ahora, ¿no? O el enfado, ¿no? Que es como contradicción. Hay dos ideas que están chocando. Entonces, aprender, enseñar este significado que tiene cada una de las emociones es muy importante. Y eso nadie se detiene a explicárselo a los chavales. Tal cual. Además, la escucha activa, ¿no? También muchas veces simplemente escucharlos, que vienen, ¿no? Muchas veces, pues, profe, pues mira lo que me ha pasado, porque es que el otro día, entonces, y al final se ponen a contarte, porque no tienen filtro muchas veces para esas cosas, y quizá por el barullo, ¿no? del día a día no nos damos cuenta de que también es importante esa escucha activa. El que podemos ayudarlos también a identificarlo y tener esas conversaciones, pues, en estos momentos. Y sin buscar tenerle que dar una respuesta, porque no eres su terapeuta. Exactamente. O sea, solo escuchar. Bueno, Javier, es una lástima que estamos acercándonos al final. Yo, de corazón me da mucha lástima, yo no quiero que esto acabe. Pero me da tiempo todavía un par de preguntillas. Entonces, viendo todo el proceso que hemos hablado, toda la gestión emocional, ¿cómo podemos aplicar todo lo aprendido, ¿no? En esa observación, en esa interacción con otras personas, en nuestra propia gestión emocional en situaciones cotidianas? Situaciones que sean totalmente habituales, que quizás no nos demos cuenta. Mira, una estrategia es dedicarle 10 minutillos al día a sentarte, a reunirte contigo misma, contigo mismo, en casa tranquilamente antes de que termine el día. Y yo hay una práctica que hago que es, yo pongo mis 8, ¿no? Mis 8 significa las 8 emociones que han resumido el día. Me ayuda mucho a ¿con qué me quedo del día, ¿no? Hay veces que me salen más, ¿no? Con la práctica al principio cuesta, ¿no? Pero entonces dedicarte un primer momento a tomar conciencia de cuáles han sido las emociones que ahora en ese instante de ese día al final, pues de alguna manera toman como forma, ¿no? Toman como significado al final del día. De alguna manera, otra herramienta, aprender a prestar atención. Yo sé que la meditación cuesta, yo sé que la meditación no nos gusta en nuestra cultura, pero ya ni siquiera el mindfulness, ¿no? Que sería como la parte un poquito más suave, ¿no? No, pero yo recomiendo meditación. 10 minutos, no hace falta más, ¿eh? A veces 5. Y meditación se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? De meditación, mi maestro Zen decía, la meditación es eso que haces mientras estás atendiendo y te estás yendo a otras cosas y lo que estás haciendo es volver a lo que tú querías prestar atención. Es complicada la meditación. Además, por eso yo, por práctica, es complicado parar, ¿no? El ruido de todo el día y centrarte y no estar pensando, y mañana tengo que hacer, y ahora que no se me olvide que tengo que ir a... Claro. Yo incluso recomiendo a veces decir, ok, si tienes mucho ruido, ¿vale? Escucha el ruido, pero escúchalo todo. Todo el ruido. Presta la atención a todo el ruido. Sé capaz de separarte del ruido y mira todo ese ruido durante 10 minutos. ¿Para qué? Porque es que es liberador. Escuchar todo el ruido. Y todo el ruido significa lo que me ha pasado a mí, el ruido real que puede haber, lo que me ha pasado, lo que he pensado, lo que me han dicho. Wow, todo ese ruido, obsérvalo y míralo, pero aléjate un poquito, ¿no? Es decir, no te bañes en el río. Observa el río, como pasa, sin bañarte y sin quedarte en un momento. Entonces la meditación, el poner estas emociones, el poner... Y después dedicarte a no cortarte,
¿no? Esto de la gestión emocional no tiene nada que ver con controlar emociones. Entonces, entrégate a la vivencia emocional. Yo sé que esto, cuando estás viviendo ansiedad, que son muchas consultas, es doloroso. Pero es que si no, no vas a escuchar tu ansiedad. ¿Qué hay detrás de tu ansiedad si no la transitas? Y sé que tienes la sensación de que te vas a morir. Lo sé, lo he vivido y lo vivo. ¿Sí? Tu cuerpo te está diciendo que te vas a morir con esto. Transítalo. Porque si no, después no vas a poder observar. Primero, que no ha pasado nada. ¿Sí? Y después, el qué pensamiento tenía yo que me ha traído aquí. Entonces, entregarse a las emociones. Y eso no significa tener comportamientos que sean desagradables o que hagan daño, sino entregarte a las emociones, ¿no? A esa vivencia. Solo con estas 3 herramientas, a veces, tu vida va a dar un vuelto de 180, o sea, para un lado y para otro, ¿no? Porque es el atender, ¿no? Y después el cuerpo. No estamos acostumbrados a atender nuestro cuerpo. ¿Qué me pasa? Y aquí es donde viven las emociones. Donde aparecen primero, ¿no? Después ya las entendemos, ¿no? Pero aquí es donde aparecen. Al final vivimos en un bucle de oídos sordos, ¿no? Y creemos, como bien has dicho ahora mismo, que la gestión emocional es control emocional y no tiene nada que ver. Nada que ver. Pues Javier, ya es que no quiero llegar al final, pero ya para cerrar esto, una preguntita rápida, y es cómo podemos modelar comportamiento emocionalmente sano para nuestros peques. Sí. Primero, hablando de emociones. Me encuentro muchas consultas de padres, madres que es como tienen procesos muy tristes y es que no quiero que mi hija me vea triste. Entonces el primer paso es que te vean triste. ¿Por qué? Porque si no, lo que le estás transmitiendo a tu hijo o tu hija es que hay que ocultarla. Entonces, la tristeza, el enfado. Vale, entonces, el primer modelaje es las emociones han venido para quedarse a esta casa y entonces vamos a vivenciarlas. Entonces, en primera mano, poderte permitir expresarla. Después, muy importante, comunicar en un lenguaje en el que lo entiendan. Es decir, no es lo mismo hablar de emociones con una chica de 13 que con una chiquilla de 5, de 3. Yo recuerdo todavía a mi hijo, tengo un hijo de 4 años, cuando era todavía muy pequeño y me veía muy nervioso, me decía, papá, ponte azul, ¿no? Decía, además con este gesto, papá, ponte azules, detente. Él no sabía en su cabeza, pero ya sabía lo que había que hacer, ¿no? Porque yo en otro momento con él había mostrado, cuando él entraba en rabieta, de azul, respira hondo, ¿no? Es decir, somos el mejor ejemplo. Entonces, gestionar eso con nuestro ejemplo y nuestro comportamiento. Es decir, que nuestro comportamiento emocional sea hacia adentro, compartido, pero hacia adentro, que no echemos fuera, que no hagamos daño con él, que no arremetamos, por esto que decía antes, ¿no? De que solo puedo ver mis emociones, y mis emociones hablan de mí, de cómo me siento yo. Nadie me las ha provocado. Soy yo el que está con mis pensamientos, con mi historia, provocando estas emociones, ¿no? Poder atender eso y poder hablar de esto con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? De qué me pasa cada día. En cada momento, eso da un espacio, porque entienden que está bien, que es bueno, que es necesario. Y eso ahí vamos modelando poco a poco y poco a poco vamos ayudando a complejizar también, ¿no? Conforme vamos avanzando, que vayan complejizando su vida, nosotros vamos también comunicando desde un poquito cada vez más complejo. Y entonces ahí es donde se van a sentir cómodos. Generar un espacio seguro de diálogo. Y con eso sería, bueno, sería eso, que se pueda hablar en casa, sería magnífico, ¿no? Porque ya estaría facilitado el 80% Y la comunicación no es solo verbal, sino la expresión también, ¿no? A veces estamos sentados en el sofá y estás hundido y tus hijos te acercan, papi, venga, no sé qué, y tú puedes decir, no, es que estoy derrotado, estoy agotado, no tengo más energía, cariño. Ya está, ¿no? Es decir, un poco comunicar eso. Es la mejor manera, regalarles lo que somos, regalarles como somos. Qué bonito, pues Javier, es una lástima que hayamos tenido que llegar al final. Yo agradecerte de verdad de corazón, porque me siento súper reconfortada, ¿no? Con esta conversación y con los ojos muy abiertos, ¿no? Este mundo de las emociones, esta gestión emocional para seguir aprendiendo en bucle. No sé si te gustaría decir algo, alguna reflexión final o algo que quieras que la gente no olvide, ¿no? Esta conversación. Sí, mira, hay un mensaje y es, las emociones vienen para hablarnos, las emociones vienen para comunicarnos un mensaje. Sobre todo para que actuemos de una manera concreta a la realidad que nos está viniendo.
cada emoción tiene un mensaje distinto y es esencial detenernos a escucharlo. Eso resume lo que es la gestión emocional. Qué bien, pues de verdad agradecerte de corazón pues esta conversación que espero que a mí me ha servido mucho, espero que a todos los que nos están viendo también les sirva. Espero. Así que nada, muchas gracias y gracias también a vosotros y a vosotras una vez más por seguir formándoos con nosotros.